Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que es, bueno, sin duda difícil, muy delicado, pero que es crucial entender. Vamos a ver la mirada médico-legal sobre el abuso sexual infantil. Mm. Las fuentes que tenemos son clínicas, son forenses, muy técnicas. Y la idea es destilar un poco qué nos dicen sobre cómo la ciencia busca la verdad en estos casos tan complejos. Exacto. Es un terreno donde no hay de verdad espacio para la ambigüedad ni para las suposiciones. El conocimiento científico es la única herramienta que tenemos para separar los hechos objetivos de los prejuicios. Claro, el objetivo final es doble. Por un lado, documentar la evidencia para la justicia. Y por otro, que es lo más importante, proteger a la víctima. Ok, vamos a desglosar esto. Las fuentes arrancan con algo que parece básico, pero que es la piedra angular de todo: la anatomía infantil. Sí, Dejan clarísimo que el cuerpo de un niño o una niña no es una versión en miniatura de un adulto. Y se enfocan muchísimo en el himen prepuberal. absolutamente. El himen antes de la pubertad es una estructura muy particular. Las fuentes describen cómo cambia y de forma drástica. ¿Cómo cambia? Bueno, en una recién nacida, por las hormonas de la madre, es grueso. Pero luego se vuelve súper delgado, frágil, casi como tela de cebolla, dicen los textos. ¡Wow! Y ya con el tiempo se va engrosando y se vuelve más elástico. Entender estas fases es vital para no cometer errores. Y ahí es donde entra ese concepto que las fuentes llaman la barrera anatómica jurídica. Ajá. Me parece una forma muy potente de describirlo. ¿Qué significa exactamente? Significa que esa pequeña membrana tiene una doble función de un peso enorme. Anatómica, porque es una barrera física, claro. Sí. Y jurídica, porque su estado, si está intacto, si tiene lesiones, qué tipo de lesiones, se convierte en una de las pruebas centrales en una investigación. Una prueba clave. Clave. Por eso la precisión es obsesiva. Se miden las dimensiones del orificio, por ejemplo. En niñas de hasta 5 años, un diámetro de 5 milímetros es normal. Ok. A partir de ahí, se calcula que puede aumentar 1 milímetro por año hasta los 9. Cualquier medida por encima de eso, enciende las alarmas. Y para poder observar y medir todo esto, los textos describen procedimientos muy cuidadosos. Hablan, por ejemplo, de la posición de rana para las más pequeñas. Sí, y no es solo por un tema de tamaño, de que sus piernas no lleguen a los soportes de una camilla. Ah, no es solo por eso. No, pensemos en el entorno. Es un ambiente médico, intimidante para cualquiera, ¿cierto? Claro, y más para un niño que viene de un trauma. Exacto. La posición de rana es una adaptación que busca ser menos invasiva, más tranquilizadora. O la maniobra de las reinas, que es una tracción súper suave de los labios para exponer el himen sin causar ningún daño. Todo pensado para minimizar la revictimización. Justo. La idea es obtener la máxima información con el mínimo estrés posible. Entendido. Entonces, con este examen tan meticuloso, las metas principales, ¿cuáles son? Son 3 y son críticas. Primero, documentar el abuso. Buscar lesiones, por mínimas que sean, y recolectar muestras biológicas para ADM. ¿Ok? La parte legal. Segundo, proteger la salud. Descartar o tratar enfermedades de transmisión sexual y evaluar el riesgo de embarazo. La parte médica. Y tercero, brindar apoyo. El examen médico muchas veces es el primer paso para activar toda la red de soporte psicológico. Ahora, hay un detalle en las fuentes que me pareció increíblemente contundente. Hacen una distinción muy clara entre lesiones recientes y antiguas. Sí. Y dicen que una vez que un desgarro en el himen cicatriza, los bordes nunca se vuelven a unir. Es así de definitivo. Deja una marca para siempre. Es así de definitivo. Es uno de los principios forenses más importantes en estos casos. El tejido del himen no se regenera como la piel. No se regenera. ¿No? Una vez que hay un desgarro y cicatriza, lo que tarda unos 7 a 10 días, queda una discontinuidad permanente. Los bordes se retraen, sanan por separado, pero no se vuelven a fusionar. Esa cicatriz, a menudo con un aspecto blanquecino, nacarado, dicen los textos, es una marca indeleble. Y para documentar dónde está esa marca con total precisión, mencionan una herramienta, el cuadrante himeneal de Lacassagne. Sí, es brillante en su simpleza. ¿Cómo funciona? Imagina la esfera de un reloj, superpuesta sobre el himen. Esto permite al examinador reportar una lesión de forma universal. Desgarro a las 6, escotadura a las 3. Claro,
como en un mapa. Exacto. Elimina la subjetividad y permite que otro médico en cualquier parte del mundo entienda perfectamente dónde está la lesión. Le da una validez tremenda al informe. Parecería entonces que encontrar una lesión así es la prueba definitiva. Pero, las fuentes presentan un giro que francamente lo complica todo. Uf, sí. Hablan del himen complaciente. ¿Qué es esto? O sea, ¿significa que toda la evidencia física puede simplemente no existir? Significa exactamente eso. Esa es la gran complicación. El himen complaciente, o dilatable, es una variante anatómica. Una variante natural. Sí, es una membrana con una elasticidad tan extraordinaria que puede permitir la penetración, incluso repetida, sin sufrir ningún tipo de desgarro. Increíble. Se ve más en adolescentes que ya pasaron la pubertad. Por la influencia de los estrógenos, el orificio puede llegar a medir más de 3 centímetros. Eso es. Es realmente aleccionador. Pensar que el abuso puede ocurrir sin dejar ni un rastro físico visible. Totalmente. Cambia por completo el peso que se le da al testimonio del menor. Por supuesto. Y subraya un principio forense que no podemos olvidar nunca. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Repítela, por favor. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no haya una lesión física no descarta de ninguna manera que el abuso haya ocurrido. Por eso la evaluación nunca es solo el examen físico. Claro. Entonces, si el himen puede ser un indicador a veces claro, a veces ambiguo o a veces inexistente, eso obliga a los examinadores a ampliar la búsqueda, ¿no? A ver el cuerpo como un mapa completo. Justo ahí está la clave de un buen examen. Hay que buscar lo que las fuentes llaman lesiones paragenitales, o sea, en la cara interna de los muslos, los glúteos. Alrededor de la zona genital. Exacto. Y también las extragenitales. Estas son cruciales porque suelen ser indicadores del uso de la violencia, de la resistencia de la víctima, moretones en los brazos, marcas en el cuello, en las mamas. Mencionan que en adolescentes predominan estas lesiones extragenitales. Sí, porque tienen más fuerza y capacidad para defenderse, para luchar. Y también se habla de las lesiones anales, que siguen una lógica parecida de buscar signos recientes y antiguos. Sí, el examen anal es igual de metódico. Se usa el mismo sistema del reloj de la Cassagne. Se buscan signos agudos, como fisuras, pero también crónicos, como la pérdida del tono del esfínter o el borramiento de los pliegues que pueden indicar penetraciones repetidas. Cada hallazgo cuenta una parte de la historia. O la ausencia de él también cuenta. Con toda esta ciencia y metodología, parecería un proceso infalible. Pero me pregunto, ¿dónde están las trampas? ¿Dónde puede un profesional cometer un error que puede ser devastador? Las trampas son muchas y el margen de error es mínimo. El principal error es el desconocimiento de la anatomía infantil normal. Por ejemplo, Por ejemplo, confundir características congénitas, como las escotaduras naturales que tiene el himen, con desgarros por un trauma, o al revés. claro, Otro error es un examen incompleto porque no se expone bien la zona. Y también hay patologías, ciertas infecciones, que pueden producir lesiones que simulan un abuso. Por eso se necesita un examinador súper entrenado. No se puede depender solo del ojo clínico. y mencionan también la importancia del contexto, de la entrevista, de la cámara Gesell. Sí, la cámara Gesell, para quien no la conozca, es esa habitación con un espejo de una sola vista. Que permite observar sin intimidar. Exacto. Permite que psicólogos y fiscales observen la entrevista con el menor sin estar presentes en la sala, protegiéndolo. Porque el relato de la víctima es tan importante como la evidencia física. El qué, cómo, cuándo, quién. Todo eso guía al médico sobre qué y dónde buscar. Se complementan. Siempre. Dando un giro, hablemos del laboratorio. De la búsqueda de esa prueba que a veces se considera como la prueba irrefutable. La evidencia biológica es objetiva, claro, y puede ser determinante. Se busca principalmente esperma. Y hay ventanas de tiempo para eso, ¿no? Sí, y son bastante estrictas. Se puede encontrar viable hasta 72 horas en la vagina y hasta 24 horas en la región anal o en la boca. Después de eso, las posibilidades bajan muchísimo. ¿Y qué más se analiza? Se hacen análisis para detectar enfermedades de transmisión sexual. Hay algunas que están casi siempre asociadas al abuso, como la gonorrea o la sífilis en un niño prepuberal.
Eso es una bandera roja inmediata. Inmediata. Y por supuesto la prueba de embarazo en adolescentes. Y aquí se ve de nuevo ese enfoque dual que decíamos. Probar y proteger. Exacto. Por un lado, recoges evidencia. Por otro, inicias medidas de salud pública. Profilaxis para VIH, hepatitis B, otras ETs y la anticoncepción de emergencia. Es actuar en todos los frentes al mismo tiempo. Las fuentes terminan con algo que me parece fundamental, que es derribar mitos. Y uno que me impactó es la idea de que los agresores son enfermos mentales o monstruos. Uf, sí. Es un cliché que vemos en todas partes. Pero, ¿qué dice la evidencia forense? Que ese es uno de los prejuicios más peligrosos. La realidad clínica es que la gran mayoría de los agresores no encajan en un perfil psiquiátrico clásico. No son locos. No. A menudo son personas del círculo de confianza de la víctima. Familiares, amigos, vecinos. Personas que parecen completamente normales. La ciencia nos obliga a abandonar ese estereotipo y a entender que el peligro, lamentablemente, a menudo no tiene una cara evidente. Otro mito que mencionan, y que es terrible, que los niños mienten para llamar la atención. Y la experiencia clínica demuestra justo lo contrario. Es muchísimo más frecuente que un niño oculte o niegue el abuso por miedo, por vergüenza, por lealtad al agresor, a que lo invente. Es que debe ser muy difícil inventar algo así. Es cognitivamente muy complejo para un niño crear una historia de abuso coherente y sostenerla. Por eso, cuando un menor lo revela, el principio fundamental es creerle y empezar a investigar desde ahí. Desmentir estos mitos es tan importante como el examen físico. Entonces, este recorrido nos deja con varias ideas muy potentes. La necesidad de un conocimiento anatómico súper especializado, la capacidad de leer las cicatrices del tiempo en el cuerpo y, sobre todo, ¿Qué? la idea de que un examen completo va mucho más allá de un solo punto. Reconocer que la ausencia de una lesión física no significa que no haya pasado nada. Exactamente. Las fuentes nos han guiado a través de este proceso riguroso, metódico, de encontrar, documentar e interpretar la evidencia física. Sí. Y esto nos deja con una reflexión final, que quizá es la más compleja de todas. En un sistema de justicia, ¿cómo equilibramos el peso de esta evidencia clínica, la tangible, con el testimonio psicológico de un menor? Sobre todo en esos casos que discutimos, donde los signos físicos son ambiguos o directamente no existen. Ahí es donde la ciencia forense se encuentra con el desafío social y humano más profundo.